Alcalde. Muy buenos días. Oye, yo creo que todos queremos entender todas estas transformaciones que probablemente lo que busca es aumentar la billetera de nuestro país. Exacto. Para poder hacer los cambios que se requieren. ¿Qué se entiende por el impuesto a los súper ricos? Mira, quizás lo primero de explicar entrando a las soluciones, porque estamos todos metidos en lo que está pasando, llevamos 20 días en esto, y tenemos que buscar una solución. Claro. Y yo creo que la solución tiene que ir por dos lados. Yo vi parte del panel cuando lo estaban conversando antes con el senador Sandón, con Carlos Gajardo. Por un lado, que haya orden, que haya paz, porque eso afecta a todos. O sea, Sí. que no haya Teletón es una pena, porque la Teletón une a los chilenos, pero claro, en este momento, digamos la verdad, no es el minuto. Claro. Va a tener que postergarse. Hay otras prioridades. Claro, tiene que haber orden, porque el orden también afecta a la economía. O sea, Sí. cuando la cosa funciona a media máquina, yo lo veo, por ejemplo, lo que pasó ayer en Providencia. Entonces, como se sabía que iba a pasar, la gente cierra antes, todo anda a media máquina, las personas se van antes porque no tienen metro, después viene saqueo, viene vandalismo. Entonces, también tiene esto un impacto económico que se va a notar después, ¿cachai? Alcalde, Entonces, lo primero es, o sea, tiene que haber una mezcla de dos cosas, que lo que vamos a ver aquí, pero es orden, paz y cambios sociales de verdad. Ya. Las dos cosas tienen que darse, y tienen que darse juntas. Porque si tú tienes orden, pero no tienes cambios sociales, va a haber desorden después de nuevo. Y al revés también. Vamos al tema de los cambios, porque yo creo que, claro, parte de estos cambios pasan por recaudar más plata por parte Exacto. del Estado. Y una de esas es, ¿qué significa ser súper rico en este país? Para entender, ¿cuántos súper ricos tenemos en Chile? Aparte de ti. Mira, depende Soy de lo que se quiera definir, pero como dices tú, aquí necesitamos aumentar la plata para el gasto social. ¿Ah? Y para el gasto social yo diría fundamentalmente en dos cosas que son como las que más van a ocupar plata. Uno, las pensiones, o sea, va a haber que subir las pensiones, y eso es plata, ¿ya? Y segundo, los sueldos. Sí. ¿Ah? El presidente algo dijo ayer, probablemente va a tener que ser más que eso, yo creo, ¿ah? Pero eso gasta plata. Y por lo tanto, tú necesitas recaudar más, ¿ah? Necesitas sacar plata de alguna parte. Chile tiene un chanchito, digámoslo así, ¿ah? Que a veces las familias tienen un ahorro, ¿ah? Que lo rompen en algunas circunstancias. Por ejemplo, ¿cuándo Chile rompió el chanchito? Cuando vino el terremoto del año 2010. Claro. ¿Ah? Ahí rompió el chanchito y sacó, para reconstruir hospitales, reserva. escuelas, sacó como 8.000 millones de dólares. ¿Ah? Pero esa plata está afuera y sigue estando ahí. Y hay que sacarla, y probablemente va a tener que sacar ahora un poco, ¿ah? Pero esos son gastos por una vez. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, tú reconstruyes la escuela o reconstruyes el hospital, eso lo reconstruyes y listo, por una vez. Pero aquí estamos hablando de gastos que van a ser todos los años, todos los años, todos los años. Por lo tanto, tiene que subir los ingresos de Chile en forma permanente. Y ahí están los impuestos. ¿Ah? Entonces, se ha hablado aquí de nuevos impuestos que recaudan más o menos, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. En base a los impuestos que pagamos todos. Exactamente, en base a los impuestos que pagamos todos, pero se crearían impuestos extra, que recaudarían todos los años 2.000 millones de dólares. Eso es más de lo que se recaudó este año, por ejemplo. Exactamente. El año Es que pasó. 2.000 millones de dólares más que te permiten crear nuevas políticas sociales acorde a estos 2.000 millones de dólares más. Ahora, ¿de dónde ¿Ya? O sea, por se van a ejemplo, obtener estos 2.000? Por ejemplo, una parte va a ir acá, Sí. otra parte va a ir acá. salud también Va a se- tener que mezclar. Sí. Va a tener que mezclar. Ya. Vamos ahora de dónde se saca esta ¿De plata. dónde se saca la plata? De varias partes, pero se están creando un impuesto nuevo que se dijo que partió siendo el impuesto a los más ricos, o algunos hablaron de los súper ricos, por así decirlo, el 1% de Chile. ¿Ah? Pero ha ido derivando en una cosa distinta, por eso yo creo que esto va a requerir una discusión mayor en el Congreso. Lo que ha trascendido es que finalmente lo que se ha dicho que se va a hacer es crear un impuesto a las casas de alto valor. O sea, ya no es a los súper ricos, sino que es a los Exactamente. bienes. Y sería, como quien dice, técnicamente se dice al patrimonio inmobiliario, a lo que tú Ya. tienes de propiedades. Ya. Ahora, la razón de esto es que en el mundo de hoy la plata es líquida. Entonces, por ejemplo, voy a dar un caso. Francia creó un impuesto a los súper ricos. Pero, por ejemplo, uno de los súper ricos de Francia, que es el actor Gerard Depardieu, Se por fue. ejemplo, se fue y se fue a Rusia. Claro. Entonces dijo, oye, no, a ustedes me van a quedar un impuesto en Francia, pesco mi plata y la deposito en un banco en Rusia. Y por tanto, Francia hoy día está diciendo, pucha, en realidad estoy recaudando mucho menos de lo que pensaba, no me sirve este impuesto.
Ya. Entonces, esa discusión obviamente se tuvo aquí también. Y esto después derivó entonces de decir, bueno, pero ¿cómo yo cobro por cosas que las personas de más alto ingreso no se puedan llevar? Porque físicamente yo mi casa no me la puedo llevar. Claro, Está pero tu ¿ya? plata sí. Pero tu plata sí. Pero Tu se llama plata líquida- liquidez. Exactamente. Tu plata líquida te la puedes llevar, pero tu alcalde- casa no te la puedes llevar. Pero espérate para seguir, Sí, porque sí. ahí vienen los problemas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho hasta ahora? Lo que se ha dicho hasta ahora es lo siguiente, que es que las casas de más de un avalúo fiscal de 200 millones de pesos, avalúo fiscal de 200 millones de pesos. Digo esto de avalúo fiscal porque normalmente Es distinto, claro. las contribuciones se pagan en base al avalúo fiscal. Sí, pues. Y normalmente, depende del barrio, de la situación, pero en general las casas valen más que el avalúo fiscal. O sea, normalmente cuando uno habla de una casa que el avalúo fiscal es 200 millones, la casa cuesta 300, 350. Eso es Yo lo que se creo llama que el doble tasación es. comercial, ¿no? Exactamente, que es la tasación comercial. Pero mire, O sea, alcalde, una cosa, ¿sí? Yo vivo en Unión. Ya. Ya, entonces mi casa tiene mi departamento en realidad. Estoy pagándolo, así que no estoy de mío. Tiene una tasación fiscal, pero el valor comercial es el doble. Exactamente. ¿Pasa eso? Pasa eso, por eso te digo, cuando hablamos de 200 millones, estamos hablando de 200 Avalúo. millones de avalúo fiscal. Perfecto, porque sí. eso es el valor que el fisco tiene, por así decirlo. Normalmente los avalúos tienen que ir cambiando para que... Ya. Por ejemplo, Entonces- más o menos una casa de 40 metros cuadrados tiene un avalúo fiscal de 50 millones de pesos. Pero en Eso no es. realidad ese departamento sale Exacto, 100, por dar un 100 ejemplo. millones. Exacto. Un ejemplo. Para dar un ejemplo. ¿ya? Entendido. Entonces, ¿qué se está diciendo? Que las casas que valen, mejor dicho, no, que las casas que tienen un avalúo fiscal, una tasación fiscal, entre 200 y 400 millones, 200 y 400 millones, ¿ya? Después se crearía otro tramo, para decir los impuestos, otro tramo, las casas cuyo avalúo fiscal vale entre 400 y 700 millones, y después se crearía otro tramo, las casas de 700 millones de avalúo fiscal hacia arriba. adelante. O sea, Ya. entre tramo y tramo el impuesto va a ir subiendo. Entre tramo y tramo el impuesto va a ir subiendo. Ya. Y este total, de aquí para arriba, de las que están evaluadas en más de 200 millones hacia arriba, hoy día vienen los diarios, son 50.000 casas en Chile. 51.000 casas en Chile. En ese rango de 200 a 400. De 200 para arriba, no, de 200 para arriba. Ah, ya, ok. De 200 para arriba, todas estas son 51.000 casas. En Chile hay alrededor de 4.900.000 casas. Casas y departamentos estoy hablando. Ya. Vivienda, habitación. 4.900.000. Entonces esto es como el 1% de eso, más o menos. Pero son como 50.000 casas y hoy día vienen las comunas en que están. Están, creo que la primera es Lo Barnechea, después viene Las Condes, después viene Vitacura, después en regiones, Reina. por La Reina y ejemplo, Colina. Zapallar, La Reina y también. Colina. Colina, exactamente, Colina, Providencia, Viña, algo La Reina, algo Ñuñoa, menos. Peñalolén. El grueso, Peñalolén, el grueso estaba entre Barnechea, Las Condes, Vitacura y de Baravío, más de la mitad de las 50.000. Sé por Las Condes, porque soy alcalde ahí, que son 11.000. De las 50.000, 11.000 Son de las Ah, verá. son de Las Condes. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Lo que se está diciendo es que los propietarios de estas casas, en el primer tramo, pagarían un 0,025 al año. ¿Cuánto es eso? Para darte Ya. un valor. Esto significa que si tu casa vale 200 millones, significa que tú pagarías 50.000 pesos Adicional. de impuesto extra. Exactamente. Ya. 50.000. Perdón, Al año. esos impuestos se Extra al grafican año. en las Extra contribuciones. al año. Extra al año. Alcalde, esos 50.000 se grafican en un aumento en las contribuciones. Es equivalente a, probablemente se recaude de otra forma. Ok. Pero es como si, es parecido a lo mismo. Perfecto. Es parecido. Ya. Después acá significaría 0,075. Significa que una casa de 400 millones pagaría 300.000 pesos al año. Entre 400 y 700 millones, ¿no? Claro, la de 400 pagaría el 0,075 de 400, 300.000 Claro. pesos. O sea, las que están en ese rango. No, ya. No, la de porque 400. se calcula Y va subiendo. según el valor de tu tasación fiscal. Por eso, aquí yo estoy viendo las que están entre 200 y 400 millones, 0,025. Si yo estoy en 200 multiplícalo por esto, te da 50.000 pesos al año. Ya. ¿Ah? Si yo estoy en 300, te va a dar 75.000 pesos al año. ¿Y Así, en el ¿ya? último tramo? Y el último tramo, que son tasación fiscal de 700 millones de pesos, que eso significa más o menos que el valor comercial es 1.500 millones, 2.000 millones. Estos sí que son ya supercasas, digamos así, supercasas. Esos pagarían el 1,75%. Eso ¿Cuánto? ya es más plata. ¿Cuánto más o menos? Bueno, esos son como
1 millón de pesos mensual. Ya. ¿Ya? Ahora, Esas ya son super casas. ahora Entonces, para que lo aterricemos, ¿qué se perdón, alcalde. ¿qué se está diciendo? ¿Cuál es la contra que tiene? Efectivamente, esto es plata, aumenta la recaudación Sí. fiscal y todo el asunto. Pero la contra que se está diciendo es, mire, por una parte se habla de impuestos a los súper ricos, pero por otra parte, en realidad una casa de 200 millones no es una casa de un súper rico, sino que puede ser una 200 persona millones es... Que la Pero tiene una con persona crédito sí puede hipotecario. aportar Claro, 50 200 lucas. millones es 7.000 UF, más o menos. Ya. Pero una persona Más o sí menos. podría apostar 50 Sí, lucas al año. exactamente, pero podría. Sí. Entonces, hay una discusión que probablemente va a hacer en el Congreso de decir, oye, esto parte en 200 millones, Claro. parte más arriba, ¿dónde parte? Ya. Pero que algo de esto va a haber y se va a necesitar, sí, porque recuerda que tú tienes que llegar a esto para pagar esto. ¿Para qué alcanzan Entonces- 2.000 millones? Pero efectivamente, porque a veces uno ve esta cifra y uno dice, es mucha plata. Pero ¿para qué nos alcanza? Oye, Juan? sí, antes que eso quizás decir que porque mucha gente ha preguntado a través de las redes sociales, bueno, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy comprando una casa de 200 millones y todavía debo la mitad al banco? Sí, po. Porque estoy pagando mi crédito hipotecario. Supongo tú que un crédito hipotecario de 20 años y llevo 10 años. Entonces, en el fondo, yo soy dueño de la mitad de mi casa nomás. Porque la otra mitad Es del banco. todavía es del banco. Claro. Entonces, en ese caso, yo, bueno, quedo fuera de esto porque no soy dueño de verdad de toda la casa Claro, que, al vale, 100%. que vale 200 millones. ¿Ya? Ahora, alcalde, muy cortito. Para ir a Una- lo que dice una- Carlos. Sí, pero una pregunta que le tengo que hacer porque usted nos contesta al hueso. ¿Usted está de acuerdo con el impuesto, que los más ricos paguen ese impuesto? Yo estoy de acuerdo. ¿Usted está de Sí, estoy acuerdo? de acuerdo. Puede discutirse este rango, ¿Ya? pero piensa que son 50.000 pesos. Lo que pasa es que aquí... ¿En ese rango? Sí, puede discutirse. Si uno dice, no, mira, a partir en 300 millones, todo eso es discutible, conversable, hay que llegar al acuerdo en el Congreso. Pero que se necesita esto, para esto, sí se necesita. Perdón, alcalde, Sí se necesita. Y esto va a ser una parte de los 2.000 nomás. Una parte. Yo multipliqué 400 millones por 0.075 y me da 30 millones. No. No puede ser, hay una razón No, ahí. porque es 0,075. Piensa tú que una casa de 400 millones, Qué el bruto, 1% son 4 millones. Ajá. El 1% Sí, son será. 4 millones. Por tanto, el Póngale cero, póngale cero. 0,075 es menos del 0,1. Es que... Ah, ok, Y ok. el 0,1, 400.000. Perfecto. Alcalde, Entonces, ¿usted Ya. está de acuerdo con el impuesto a los súper ricos? ¿Usted Sí, está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque Sí. a ver, si dijimos antes, esta tiene que ser una mezcla de paz, orden y cambios sociales. Los cambios sociales tienen que ser de verdad, tiene que haber un antes y un después de lo que ha pasado en Chile en estos días. Y para eso se necesita recursos porque tú los vas a gastar en esto. Ya. El recurso, entonces, el impuesto a los súper ricos. Exactamente, Ya. es una parte. Por supuesto. Una parte porque no llega a todo esto, pero también hay un aumento en el impuesto a las personas que hoy día... 5% más, ¿no? Exactamente, que es de subir de 35% a 40%. O sea, si Perdón, tú, por tengo ejemplo, sí. das una boleta por 100 y tú ya estás ganando mucha plata, te van a quitar 40. Perfecto. Una pregunta, me imagino que ya la contestó, pero me perdí. ¿Esos 2.000 millones se recaudan hoy? Es lo que se recauda hoy día, que con eso financiamos gran parte de lo que tenemos que pagar. Y con esta recaudación, ¿se duplican esos 2.000 millones? ¿Cuánto se ha calculado? No. La recaudación de impuestos hoy día es la que es, ¿Ya? pero tú vas a tener más gastos. ¿Por Claro. qué? Porque vas a tener que subir las pensiones Claro. y vas a tener que subir El los sueldo mínimo, sueldos. claro. Ingreso mínimo, lo que dijo ayer el presidente, por ejemplo. Eso, entre otras cosas, yo puse esto aquí porque son como, para mí, es discutible, pero para mí estas son como las dos cosas más importantes, Prioridad. más potentes, Claro. más prioritarias, que llegan a más gente. Hay gente que está diciendo, bueno, el tacto. Yo sé que uno puede meter miles de cosas aquí, pero si a mí me hacen elegir, dime las dos cosas que realmente significan un cambio social importante para las personas que necesitan. Bueno, yo vi el video de ese joven, lo vi, que ustedes mostraron, Sí. en que él decía algo así como, no sé si decía mi mamá o mi abuelita, Sí. Abuela. vive con 110.000, decía. Claro. Bueno, 110.000, como era eso, es la pensión básica solidaria. Claro. Entonces, eso tiene que subir. Entonces, para tener este cambio social, tú requieres que a los impuestos de hoy día le sumes más plata. Y esos 2.000 millones ¿Cuánta son plata? nuevos. ¿Cuánta plata Perfecto. más? Hay que generarlo. ¿Cuánta plata más? Por lo menos 2.000 millones de dólares Perfecto. que hay que generar a través hoy día de- no están. que hoy día no están, y que tiene que generar a través de nuevos impuestos. Entonces, Alcalde. uno de esos nuevos impuestos es este. Alcalde, ¿Ya? La vivienda. El otro, por ejemplo, es subir el impuesto a las personas 35-40%. Sí. Otro es la boleta electrónica que impide evadir el IVA, cosas de ese estilo. ya, una pregunta.
como para meterle un poco de ají al tema. Una persona que hoy día tiene una casa entre 200 y 400 millones, o en Las Condes, en distintas comunas, que pidió su crédito hipotecario, que trabaja, que gana un buen sueldo, o un muy buen sueldo, pero que no está dentro del universo de estos tremendos empresarios que generan millones y millones de dólares. Esa persona tendría que pagar este impuesto, lo entendemos, pero no habría que apretar un poco más a ese empresario que genera millones y millones de dólares para obtener más recaudación versus que le peguemos al que realmente está... Emergiendo. Claro, emergiendo. Claro, podemos ir a eso, pero hay que intentar hacerlo. Pero no es tan fácil porque, tal como estaba pensado originalmente, la gente se lo lleva a otra parte. Yo creo que hay que apretarlo por el lado que las empresas paguen. Si quieres, hay que gastar los 2.000 millones, pero en el fondo yo creo que hay que apretarlo por el lado que las empresas grandes paguen un sueldo mínimo más alto que las empresas chicas. Perfecto. Entonces, ¿en qué vas a gastar los 2.000 millones de dólares? Los 2.000 millones de dólares los vas a gastar fundamentalmente en esto. Y más o menos, aquí se te va a ir la mitad. Ya. En grueso, 800, 900, depende a dónde llega. Pero aquí se te va a ir la mitad en las pensiones. 1.000 millones. Más o menos. Y lo otro te va a quedar para, en parte, sueldo y en parte otras cosas. Salud, educación. Exactamente. Salud, educación, todo eso. Ya. Ahora, lo que sí tú podrías, y también... ¿Puedo borrar esto, no? Sí. Obvio. Sí. Lo Quedó que sí- grabado ya. Lo que sí tú también... Esto ya está aprendido, entonces. Sí. Vamos a hacer pruebas después. del final. ¿Cuántas veces ha borrado una pizarra, alcalde? Pero infinitas veces. Infinitas veces. Tengo una pregunta para usted también. ¿En la escuela de economía a usted le enseñan así directamente números, o de repente le ejemplifican estos números con productos como los tenemos acá? ¿Cree que porque le queremos hacer ¿Y traer los productos? una muestra? Ya, exacto. trae. Y se A la ver, vamos a ¿qué hacer era? al Lo que tiro. compramos con los Claro. 41.000 Lo que pesos que compramos sobraban. antes, Exacto. Exacto, Tenemos compramos pan, entonces el pan. Llevémoslo. Pásame. Sí, pues. Pan. Pancito, té. Té. el té. Té. Ahí llegó el té, Rodrigo. Y los fideos. Esto es lo que Fideo. compramos. Perfecto. El Y la azúcar leche, también, habíamos ¿no? comprado leche. Y la leche, sí. Y la ¿Y el leche. azúcar o no? Y azúcar. Y azúcar. Leche y azúcar. Y azúcar. Está ahí. Ya. Hasta ahí. Esto es lo que tenemos. Y ojo, la sal también digamos que es fundamental. O sea, una persona sin hijo, su presupuesto mensual para comer es más o menos esto. Aceite. Ahí está. Le hemos colocado. Ahí sí. Listo. Ahora sí, vos ibas a explicar algo en la pizarra, dijiste. ¿Cómo que vos? Perdón, usted, no, que yo soy medio patudo, disculpe. No hay ningún problema. Soy argentino. Sí, que estoy Sí, sí, acostumbrado. argentino. Sí, eso es entrado. Está bien. Es que estoy acostumbrado a los abrazos, alcalde. Alcalde, por Pase favor. usted. No, lo que yo dije es lo siguiente, que es que siento que hoy día en Chile, tú lo que necesitas son estas dos cosas. Orden, porque si no hay orden también se va a afectar la economía. También se va a afectar la economía. Y se está afectando ya. Y cambios sociales. Y cambios sociales fuertes. ¿Ya? Cuando hablamos de cambios sociales, para mí hay tres tipos de cambios sociales que quiero mencionar. Tres tipos. Uno, algunos elementos que son simbólicos, porque no son tanto en plata, pero que son muy importantes para la gente porque contribuyen a este ¿Cuáles? enrabiamiento. ¿Ah? Estoy hablando aquí de cosas como la dieta parlamentaria, que haya cárcel para los que se coluden en el precio de un producto. Todas esas cosas son simbólicas, pero son importantes en un país que quiere progresar en paz y que quiere vivir integrado. ¿Ya? Son importantes. Lo segundo es la agenda que estamos hablando aquí. ¿Ah? Es la parte económica, social. Económica, social. Súper importante. Y en esa parte económica y social, yo mencioné tres. Ustedes podrían mencionar más, pero para mí los tres más importantes son, porque todo va sumando y todo se va mezclando. Son las pensiones, Sí. son los sueldos, y esencialmente el sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo es la gran señal y después todo sube para arriba, pero el sueldo mínimo es la clave. ¿Ah? Y la Sí. salud. Los sueldos y los remedios. Los remedios. Salud. ¿Ya? Salud, remedios. ¿Por qué digo que todo está ligado? Porque evidentemente si tú tienes remedios más baratos, también ayuda a esto, también ayuda Va a a esto. rendir más. Todo está, Y todo para está eso, ligado. de acuerdo al cálculo que hacemos, nos está quedando menos de 1.000 pesos diarios. Exactamente. Exactamente. Sí. Y para mí hay otro cambio. Espérate, y aquí tú puedes pensar en un cambio hoy día y en un camino a futuro que te lleve a algo distinto en 2 años más. O sea, tú podrías decir, por ejemplo, cosas del estilo, empresas grandes,
400 ahora Ya. y 500 en 2 años. 2 años. O 450 ahora. O sea, tú tienes que mostrar un camino. Con el fin de que el Estado ayude a las pymes. Exactamente, con el fin de que la plata del Estado vaya a ayudar a las pymes, porque si tú le dices a las pymes, hoy día ustedes paguen 400, No pueden. no pueden. No pueden. No pueden. Sí. Van a tener que sacar gente, no van a poder. No van a poder. Esa es la firma, esa es la verdad. ¿Ya? Y además, a mi juicio, hay otro cambio social aquí, que tiene que ver con la parte más bien política. Ya. ¿Ya? En que hay gente que está planteando que se cambie la constitución, que hay una nueva constitución. Todo eso es un camino político. ¿A usted que le gustaría? también. Disculpe que Sí, le yo creo que interrumpa. sí. ¿Le gustaría una asamblea constituyente? No una asamblea constituyente. Yo creo que el Congreso o persona o el próximo Congreso, las personas elegidas de ¿Y verdad. por qué le tienen tanto miedo a la ¿Le tienen Asamblea miedo? Constituyente si en el fondo? Porque, ¿sabe qué pasa? Algunas personas creen que es como, no sé, el Consejo Curso y quien grita más fuerte levanta la mano. Pero por lo que yo he leído, una Asamblea Constituyente es casi como elegir otro Congreso, con Exactamente. designados, Es como- que se junten y que son Son, serios. son las mismas personas. No, sí, es lo Claro. mismo. Ya. Son Sí. las mismas personas que, por así decirlo, votan por elegir parlamentarios y votan por elegir una asamblea constituyente. Claro, Pero con usted ese mandato. ¿Pero a usted le gustaría reforma a la Constitución o una asamblea constituyente y hacer una Constitución nueva? O la A mí, si me preguntas qué me gustaría que hubiera una nueva constitución hecha por el Congreso. Nueva Ya, Constitución. asamblea Hecha por- bicameral. hecha por el Congreso. O sea, Ya. acá- Hecha por el Comisión Congreso. bicameral. ¿Por qué razón? Porque necesitamos una constitución que una a los chilenos. Ujú. Es la verdad. ¿Pero por Necesitamos, este Congreso necesitamos. o un nuevo Ahora, Congreso? no es algo que te vaya a cambiar la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana te la van a cambiar estas cosas. Sí. ¿Ya? Pero es importante porque es como un símbolo de unidad. Pero se fijan ¿Ah? nuevas- se fijan nuevas entonces reglas. tiene que ver, se fijan nuevas reglas y tiene que ver con todo esto. Claro. Si tú quieres un país más integrado, que viva en paz, y obviamente en esa nueva constitución yo le daría al Estado un rol mayor que el que tiene hoy día, Claro. en lograr una... Hoy día leí a una persona que escribió una cosa que a mí me hace mucho sentido, que es que parte de las desigualdades en Chile no son solo las desigualdades de plata, sino que es la desigualdad de trato en cosas que debiéramos ser tratados igual. Me refiero fundamentalmente a salud, educación, espacios públicos, plazas, Sí, parques, sí. transporte. Por ejemplo, y tú puedes ver, a lo mejor me está faltando ahí alguna, pero seguridad. Seguridad. Porque cuando estamos viendo hoy día, por ejemplo, el tema del vandalismo, vivir, digamos, asustado, bueno, hay barrios de Chile, o hay una región de Chile, como por ejemplo pasa a veces en la Araucanía, o hay barrios de Chile, en que eso pasa todos los días. Pero eso pasa por una red. Entonces, Valoro harto lo que usted hace. entonces, Sí, entonces, en sí. el fondo, esa situación que hoy día todo Chile está viviendo, de ver en televisión lo que está pasando todos los días, y tú dices, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Y vivimos asustados, tenemos que irnos antes. Esa realidad que estamos viviendo hoy día, la gran mayoría, es una realidad que cotidianamente Pero viven personas en yo- Chile. yo creo que empíricamente- Entonces, en el fondo, A ver. esta política y esta, a mi juicio, nueva constitución que une a los chilenos, lo que tiene que desarrollar ahí es un rol del Estado, un Estado yo lo llamo como, Unificador. claro, integrador, unificador, que asegure que en ciertas cosas, porque la desigualdad no es solo de ingresos, no es solo de plata, es lo que quiero decir. O sea, es Obviamente es que de pero- oportunidades también. Exactamente. Pero es garantizarle a los chilenos ciertas cosas. Es garantizar que los parques y las plazas no van a ser distintas en la comuna A o en la comuna B. Ah, bueno, eso. Que la seguridad o el número de carabineros no va a ser distinto en la comuna A o en la comuna B. Que ojalá el hospital Que público el no sea hospital distinto al público privado. no va a ser distinto en la comuna A o en la comuna B. Que la educación no va a ser distinta. Que el transporte público, porque estamos hablando de eso, que es muy Sí, importante hoy día, y lo pusieron ustedes como un ítem clave, no va a ser distinto en la comuna A y en la comuna B. Sí. Entonces, eso es lo que yo llamo. Ahora, ¿esas cosas las vas a arreglar tú de un día para otro? No. Pero son las más importantes en un Chile. Si tú me dijeras, ¿cómo sueño yo un Chile en 10 años más? Ese es el Chile que queremos. Sí, sí, que sea claro. integrado, en el sentido que cuando nosotros nos toca un tema de seguridad, todos estamos protegidos por igual. Ya, pero Cuando nosotros nos toca tarjeta VIP, el recorrido es igual y el transporte es igual. Sí. Cuando nosotros nos toca educación, cuando nosotros nos toca una enfermedad, tiene que ser igual. Ya. Esa es la parte que Mi pregunta. falta en Chile. Y esa desigualdad no es de que este gana más que el otro. Es una desigualdad que tiene que ver con dignidad, con Exacto. atención y que fundamentalmente está en el anhelo de los chilenos. Ya, pero una pregunta. Por ejemplo, en el Chile de los 90, que se lo pregunté ahí porque han pasado varios gobiernos. En el Chile de los 90,
Vienen, se hicieron las concesionarias, las autopistas y todo el tema. ¿No se previó en aquel momento de que estos aumentos iban a ser tan considerables que tarde o temprano la gente no iba a poder pagar, por ejemplo? Se lo pregunto así. Se lo pregunto en el tema de la electricidad. Lo que pasa es que... y que ahora dicen, Sí, no, está si bien, es que eran cobros abusivos. A mí no me gusta comparar realidades tan distintas, porque es obvio que en 30 años todo es distinto. Entonces, si tú me dices, oye, es que esto se podría haber reaccionado antes. No, sí, pero es que, sí, se podría haber reaccionado antes. Que los incrementos ya lo reajusto con el IPC, pero no lo reajusto. Mira, es que eso yo lo mencioné el otro día también, que a veces en las familias pasan cosas que tú dices, oye, yo tenía el síntoma de que esto iba a pasar, pensé que esto iba a pasar, y pucha, pero no me se hacen quedé, proyecciones. no hice nada, hasta que pasó. Entonces, en el como fondo, la AFP, ¿no se hicieron proyecciones en el tiempo? Sí, lógicamente que sí, pero obviamente que si me dice hoy día la autopista. Las autopistas se hicieron cuando el número de autos en Chile no tiene nada que ver con el número actual. No, sí, entonces, se estableció una tarifa para ahora punta y una tarifa para cuando las autopistas iban más vacías. Hoy día llegan todo el día. Pero ¿sabes qué, alcalde? Yo valoro el cambio que usted ha tenido, porque en el fondo, claro, acá no se trata de buscar culpables, en realidad todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto, evidentemente más la clase política porque nos dirigió, pero ha habido un cambio en usted que yo valoro, porque claro, usted también pertenecía en un minuto a la gente que pensaba que el mercado iba a dar más respuesta que la que puede dar. Pero a lo mejor, como su experiencia como alcalde en distintas comunas, se dio cuenta de que no y ha llegado a otra conclusión. Y eso ¿Por yo lo qué encuentro crees que valorable. yo planteé el edificio de integración social en la Rotonda Atenas? ¿Por qué lo planteé? Por esto. Por esto. Porque en el fondo, lo que estamos pagando la cuenta, todo esto, estamos pagando la cuenta de haber creado, pero no quiero culpar a nadie para atrás. No. Yo soy una persona que trata de buscar soluciones. Estamos pagando la cuenta de un país segregado, en que los de allá y los de acá. Viviendas sociales allá, esto otro acá. Viviendas sociales acá, no, por ningún motivo, ¿cómo se le ocurre? Sí, eso es lo que hay que hacer. Usted no quiere, eso es lo que hay que cambiar. No quiere culpar a nadie. Chile integrado. No quiere culpar a nadie porque también se siente un poco responsable. Pero José, todos somos, porque aquí han pasado gobiernos. No, sí, pero yo... Por eso. No, pues todos somos. Yo no estaba en el gobierno, bueno, no sé. Sí, yo tampoco. Pero ya, no estaba alcalde. Pero bueno, todos somos, porque obviamente han pasado gobiernos de todo signo. Entonces, lo que no me gusta a mí es cuando la gente echa la culpa y dice, oye, ¿cómo es posible que Ricardo Lago haya hecho las concesiones de autopista? Sí, claro, era otra realidad. Otra realidad. Pero, ¿qué sería de Santiago si no hubiera hoy día esa autopista? Entonces yo no lo voy a criticar por eso. A cada tiempo le toca buscar su solución. Este es el modelo, momento de nosotros. Es un modelo que por distintos factores, en un minuto su sector apoyó también, la concertación también, para que estamos con cosas, con el mismo modelo, y se fueron detectando fallas en un principio. Esto es como el Titanic, más o menos. Empezamos a tapar los hoyos primero, los primeros agujeros con el dedo, y luego ya se nos vino encima la perforación más grande. Pero en ese contexto, yo no puedo creer que no haya gente que no se haya dado cuenta que esta burbuja iba a explotar, porque es imposible pensar de que una persona puede vivir con 1.000 pesos diarios. Entonces, por más que uno haga estos cuadros bonitos y haga unos diagramas preciosos, en el fondo la vida real te golpea en la cara cuando te dice no me alcanza sencillamente. Y de eso no se dieron cuenta los economistas en general. No, yo creo que hay personas que efectivamente sí se dieron cuenta, pero todo cuesta plata, por lo tanto y además tiene que son leyes que tienen que aprobar en el Congreso. El elástico hasta que se rompió. Exactamente. Entonces yo creo que aquí en Chile se estiró el elástico fundamentalmente de la clase media. Obviamente también ustedes hablaron del sueldo mínimo, pero no hemos hablado aquí de la clase media, que también está aquí en las pensiones y en todas estas partes. Se estiró el elástico de la clase media de forma tal que ese elástico se cortó, porque se estiró por todos lados. Y ahí la gente que protestaba ayer por el TAC y la gente que protestaba ayer, o sea, es el elástico... Ese elástico se corta por falta de empatía, de voluntad, porque no se fijaron, porque estaban ocupados en otras cosas. Es una acumulación de cosas, es una acumulación de cosas que pasó, pero yo por eso, a mí no me gusta llorar sobre la leche derramada, porque eso lleva, los políticos tradicionales hacen eso siempre. Oye, esto fue culpa tuya, porque tú estabas en el gobierno en esa época. Es una tontera, es una estupidez. No caigamos en esa pelea. Esto nos tocó. Sí, está bien. Y al presidente Piñera le tocó. Y a los que están. Y nosotros tenemos que arreglar esta cuestión. Y los arreglos van por esta vía. Eso es lo que te quiero decir. Porque hay mucho análisis, mucho diagnóstico, sigue habiendo líos todos los días y hay que plantear caminos de solución. Le doy un punto. No lloremos sobre la leche derramada, eso ya es historia. Hablemos de hoy día, noviembre. Estos 1.600 pesos que estamos viendo, ¿le va a cambiar, le va a cambiar la vida, le va a cambiar la rabia a esas 500.000 personas? ¿Usted cree? No se las va a cambiar. En el presente. No se las va a cambiar. Por eso ¿dónde está la pizarra? Sí. ¿Quiere borrar? Voy a borrar. Bórrame todo eso de ahí. Voy. Ya. ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Por eso yo haría lo siguiente. Ya.
El sueldo mínimo hoy día es 301.000 pesos. Ese es su sueldo mínimo. Y además ese es el sueldo mínimo bruto. Porque a estas cosas tú tienes que restarle más o menos el 20%. ¿Cuánto queda el líquido ahí? Más o menos. Tipo 240. 240. Porque Con la piensa tú, subvención quedan 2,89. claro, piensa tú que tienes que restarle un 10% para la CFP. 240.000. Tiene que restarle 5% otro porcentaje para la salud. Sí. Entonces, más o menos te va a quedar en 240. Le vas a tener que restar el 20%. Claro, ¿ya? y más la 49, 2,89. Entonces, ¿qué está diciendo el presidente? El presidente está diciendo, yo voy a subir esto, pero lo voy a subir con un complemento estatal de 49 que me lleva a 350. Eso fue lo que dijo ayer. Sí. ¿Ya? Ya. Yo creo que aquí hay que hacer un cambio a esto. ¿Y cuál es el cambio para mí importante que haría? Es que gran parte de las empresas en Chile, las grandes empresas, pueden pagar ellas mismas sin la ayuda del Estado. Y eso es parte del sacrificio que hoy día tienen que hacer. Tienen que hacerlo. Aunque sea menos utilidad, lo que sea. O sea, ya hay empresarios que ya lo han dicho. Ellos paguen esa diferencia y más. Entonces, por ejemplo, que se diga, la grande empresa, 400, Sí. y en 2 años, 500. O 450. O 450. La discusión que se tiene que dar en el Congreso. ¿Y el anuncio ¿ya? del presidente no contempla Y el esto? no. No contempla para nada. No, esto. Solamente el anuncio del Pero presidente es subsidio. contempla este subsidio para todos. Ya. Y es un paso. Pero obviamente que es un paso que hay que Darlo más agigantar, grande. darlo más Sí, grande. sí. Ah, y esto permitiría, si tú a las empresas grandes las obligas a ellas a pagar esta plata, esto permitiría que la plata que el presidente pensaba gastar para subsidiar estos 49 pesos por Sí. trabajador, los concentre solo en ayudar a las pymes. Porque las pymes efectivamente les cuesta mucho pagar más que esto. ¿Y por qué usted no va y le propone Y hoy esto al día, presidente? más les cuesta porque las pymes no han vendido y algunas muchas están saqueadas. Sí. Entonces, yo concentraría la ayuda estatal en eso. ¿Y por qué no le Ahora, propone esto? pero espérate, José, esto no es lo único. Tiene que ser esto más las pensiones. Entonces, cuando ustedes hacen, una persona vive sola, sí, pero la mayoría de las personas viven en un grupo familiar. ¿Ah? Entonces, si ese joven que salió en el video tiene otro sueldo mínimo, por ejemplo, tiene esto, y su abuelita ya no recibe 110 de la pensión básica solidaria, sino que recibe 160, por decirte algo, bueno, empieza el cambio. ¿Tú vas a decir, le va a cambiar la vida así 100%? No. Pero por eso que además de hacer esto, hay que mostrar una luz a 2 años plazo, a 3 años plazo, de a dónde va el camino. Por ahí van las cosas en ánimos de buscar una solución. Eso es lo que yo quiero transmitir. Sí, no, nos queda súper claro. Sí, no, sí. Lo que pasa es que yo comparto tu diagnóstico, José, en términos, y lo hablamos con el alcalde. Una cosa son las medidas de urgencia, ya ahí está, el paquete de urgencia. Pero todavía nos falta lo que va a ir al hueso, la hoja de ruta. Y ahí, cada día que pasa es tiempo perdido, de acuerdo a mi punto de vista. Lo que pasa es que yo creo que Y esa parte va muy metida con esta. ¿no? sí, el golpe de Por timón, la tercera alcalde, parte, yo siento que el golpe de timón así fuerte, una señal fuerte, habría sido una cosa así al tiro. Al tiro, como decir, pa, como... Sí, para parar Sí. un poco, porque... Sí. para bajar a quitar un poco los ánimos. Es que sabe, también yo quiero en esto decir las cosas como son. Sí. La política es muy difícil y hay mucha pelea. ¿Ah? Entonces, como normalmente hay un gobierno y una oposición, y normalmente tú ya sabes el libreto. El gobierno propone algo y la oposición te dice eso y 10 más. Claro. ¿Ya? Entonces yo también entiendo que cuando tú haces un planteamiento, tienes que hacerlo en forma tal que yo sé que el otro te va a pedir más y va a llegar a un intermedio.